Buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestra segunda charla del semestre, llamada El cuerpo habla lo que la mente calla. Hoy vamos a tratar el tema de la ansiedad. Bueno, mi nombre es Dania Sofía López, soy la vicepresidenta de Asuntos Internos del CIGUD. Me acompaña como moderadora también Natalia Eusa, que es la coordinadora de Ciencias Básicas, y nuestra ponente de hoy es la doctora Lina María Gómez, que es médica psiquiatra y es la tutora del CIGUD. Entonces, buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Es un gusto volvernos a acompañar en otro tema que ha programado el Grupo de Interés de Psiquiatría de la Universidad Cooperativa. Hoy escogimos un tema bastante importante porque es la patología más prevalente de la psiquiatría. Cuando hablamos de ansiedad nos referimos a la condición que más pacientes padecen. Y realmente tiene importancia porque nos conecta con dos procesos vitales y es que el cuerpo y la mente están conectados, no se pueden separar, ¿cierto? Vamos a ver un montón de síntomas a través de esta charla que la mayoría son físicos, pero su origen no es físico, es mental, ¿cierto? Entonces eso es bastante bonito poder comprender esa unión que muchas veces los mismos médicos y ustedes en la formación saben que los procesos han quedado como separados y eso no ayuda a la hora de enfocar los pacientes. Entonces esta patología se siente mucho y se siente físicamente y vamos a tratar de, en forma de conversatorio, conversar un poquito sobre esta situación que pasan los pacientes ansiosos, que como ya dijimos es demasiado prevalente y frecuente. Entonces, todas nuestras conversaciones cotidianas están relacionadas con que la gente sufre de estrés, tiene nervios, está preocupada, está nerviosa, tiene miedo, está intranquila. Entonces, parecería que todos sufrimos ansiedad, ¿cierto? Y realmente la ansiedad termina siendo el final de un conflicto mental. Ahorita vamos a ver cómo se genera. Y sí puede afectar a cualquier área de la población, puede afectar niños, puede afectar mujeres, puede afectar hombres, puede afectar adultos mayores, o sea, es una condición que nos puede dar en cualquier momento de la vida a cualquiera de nosotros. No sé si ustedes dos chicas que están como conmigo acompañándome en la presentación, quisieran contarme si para ustedes es familiar este concepto de sentir ansiedad, como yo lo veo todos los días en mi consulta o en mis actividades comunes. Sí, profe, yo creo que todos, como estudiantes de medicina, más que todo, en algún momento hemos experimentado esa sensación de ansias antes de un parcial, antes de presentar un simposio, hablar en público, que creo que como médicos estamos muy expuestos a eso. Creo que todos los días nuestros pacientes son nuestro público, que ponen mucha confianza como en nuestros conocimientos, entonces eso siempre genera como un poquito de ansiedad. Bien, es cierto, sí. O sea, no lo vamos a sentir nosotros y lo van a tener nuestros pacientes. La idea que yo pretendo tener hoy es que podamos hacer como una frontera de división entre cuándo sentir miedo y ansiedad puede llegar a ser lo esperado y lo normal, a cuándo será un proceso que consideremos que es una enfermedad, es un trastorno o es una patología, ¿cierto? Entonces, para eso lo primero es que miremos en este gráfico que la experiencia humana incluye la posibilidad de sentir una emoción que se llama miedo. Y el miedo es una emoción natural, o sea, es normal, ¿cierto? La situación es que es desagradable, a ninguno nos gusta tener miedo, pero el miedo es una percepción ante un estímulo que potencialmente consideramos peligroso, o sea, que tiene una función adaptativa supremamente útil porque nos va a explicar qué situaciones se están saliendo de control, qué elementos pueden llegar a ponernos en un riesgo y nos va a advertir sobre una amenaza. Entonces, terrible fuera que el ser humano no experimentara miedos. Los miedos hacen parte de nuestras vivencias. Casi que los tenemos que aceptar, cobijar, aprender a, a entender porque son adaptativos y son naturales. El estrés ya es otro proceso que involucra más estar alerta, o sea, es una respuesta normal del sistema nervioso a la tensión que produce un desafío o una situación en particular. Entonces, todos vamos a vivir momentos de estar estresados, ¿sí? O sea, alertas a una circunstancia, a una situación que es positivo porque nos va a permitir motivarnos, actuar, asumir desafíos. Entonces, estos dos procesos
que inician antes de tener ansiedad como enfermedad son parte cotidiana de nuestra vida. O sea, todos vamos a decir, tuve miedo, esto me dio estrés, esto me está llevando a sentirme amenazado, a sentirme alerta, más de lo que me gustaría, pero tengo que aprender a manejar estas dos experiencias. Cuando ya yo me refiero a ansiedad, entro en una parte que representa lo que es un conflicto para la mente. O sea, es un proceso que ese miedo y ese estrés van a desadaptarse de lo esperado para un ser humano. Va a volverse para mí incontrolable por la intensidad, por la frecuencia, por la duración de los estímulos, y mi sistema nervioso, en vez de sentirse adaptado, se va a fatigar, se va a desgastar, muchas veces innecesariamente, y voy a perder mi regulación hacia el equilibrio, ¿cierto? Que eso es lo que llamaríamos que el paciente se ha tornado hacia una condición patológica del estado ansioso. Sí, y vamos a ver ahorita que hay múltiples patologías que nos llevan a esta forma de conflicto, donde no solo va a padecer la mente, sino el sistema físico, nuestro cuerpo, como decíamos en el título, va a hablar, o sea, el cuerpo es el que va a manifestar lo que la mente no puede decirnos con palabras, ni lo puede decir de ninguna manera. Entonces, vamos a experimentar un montón de cambios. Esto está influenciado por nuestra red neuronal. Nuestro cerebro tiene unos procesos donde ha adquirido información desde que somos muy pequeños a través de las vivencias. También tenemos una información que es dada a nivel de genes, ¿sí? Y nuestro ambiente, pues obviamente nos va a favorecer de mayor o menor medida la experiencia ansiosa. La contundencia de cada estímulo, o sea, si el estímulo es tan fuerte como para que me produzca ansiedad, y mi capacidad de repararme ante un estímulo evidentemente ansioso. Entonces, miedo siempre tiene una respuesta a una amenaza y un estímulo presente. Cuando hablamos de ansiedad, vamos a encontrar que hay una anticipación o una preparación, aunque el estímulo no esté presente, y interpretación que hace mi mente hacia un daño potencial. En esto es importante como entender ese pedacito, porque casi que en la ansiedad yo me daño a mí mismo anticipándome a un riesgo, ¿sí? Eso no me va a sacar mayor capacidad, esto no me va a permitir enfrentarme mejor a mis conflictos, esto no me va a hacerme sentirme, pues, llevarme como a estar más protegido y evitar los riesgos. Me va a llevar a circunstancias que yo imagino y que, como no son todavía que están ocurriendo porque son anticipadas, me hacen estar desfasado como entre el tiempo y la realidad. Y esto es un gasto energético cerebral intenso que lo lleva a producir pues como el proceso de enfermedad que vamos ahorita a mirar en algunas gráficas. Es muy importante también en esta introducción, antes de entrarnos a las patologías o al componente biológico, que comprendan que los seres humanos hacemos tres procesos como en cadena, en secuencia, que están en este orden como está en esta gráfica, y es que primero pensamos, después tenemos emociones sobre lo que pensamos, o sea, sentimos lo que pensamos, y posteriormente a esa emoción le damos un contexto o nos comportamos y tenemos conductas según esa emoción. Esto es en esa secuencia, se llama la teoría PEC, es muy estudiada por las neurociencias, pero los seres humanos nos cuesta un poquito entender dónde empieza el conflicto. Muchas veces reconocemos más fácil la conducta, otros reconocen sus ideas, otros es la emoción, simplemente que quiero llorar y que quiero correr y que estoy agobiado, ¿cierto? Pero ninguna de estas tres puede funcionar solita. O sea, van así como en un proceso de forma como lineal. Si lo vamos a analizar, pues las conductas son las más fáciles de analizar, porque las conductas se vuelven tangibles, o sea, las conductas se vuelven muy evidentes. Por ejemplo, en la ansiedad es frecuente que una conducta pueda ser cambiar mi patrón alimentario. Hay personas que ante angustia y miedo no sienten capacidad de comer, sienten que les cuesta tragar alimentos y no sienten apetito, sienten antes un nudo como en la parte de garganta y tubo digestivo que les impide comer. Pero tendremos otros ansiosos que es lo contrario, van a mitigar su emoción
fugando a comer, porque la comida finalmente reforzará el circuito de recompensa dopaminérgico y la persona siente que comiendo va a tener gratificación inmediata. Entonces ahí tenemos una conducta que todos podemos evidenciar, comes o no comes, según cómo te sientas en tus emociones. Tenemos conductas, por ejemplo, de gasto, de compras, ansiosos que manifiestan su ansiedad, desordenando sus estímulos, o sea, atrayendo conductas de ruido, de gente, como que quieren estar estimulados para mitigar su agobio. Y habrá otros que, por el contrario, preferirían estar solos, aislados, sin contacto con los demás, porque esto ameritaría que me canso mucho de los estímulos exteriores. Algunas personas luchan, o sea, fácilmente en la ansiedad se ponen enojadas, entran en pleito, se vuelven más hostiles, y otros estarán más congelados, más inhibidos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que las conductas son muy variadas. Las emociones, pues la emoción es radicalmente la emoción del miedo, ¿cierto? Algunos incluso llaman la propia ansiedad como término de una emoción, que se refiere a todo ese proceso de angustia, y esa emoción es negativa, incómoda, pero como ya sabemos, ella simplemente te trae una información. El pensamiento realmente sería el punto más contundente porque lo que pensamos realmente es lo que se vuelve nuestra realidad. Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, chicas. Es decir, yo, si quiero crear una realidad y le doy poder y pienso que es mi verdad, yo podría llegar a estar jugándome todo mi salud mental a través de esos procesos. Pensar es un proceso que se adquiere con la edad, o sea, el pensamiento empieza a ser muy simple, después empieza a ser más abstracto, pero tiene un modelado, o sea, uno lo condiciona con otros modos de pensamiento, o sea, para uno el pensamiento se vuelve un proceso que tiene influencias ajenas. Y ahí es donde condicionar los miedos es un factor bastante importante porque yo podría enseñarle al otro a tener miedo, o yo podría transmitirle mis miedos, o yo podría con mi información decirle que algo malo le puede pasar y crearnos esa realidad. Entonces, lo que pensamos puede estar influenciado por pensamientos que son automáticos, pensamientos que son irracionales, pensamientos que están distorsionados en la realidad, y ahí realmente el paciente tiene el origen a sentirse con tanto agobio y con tanta intranquilidad. Entonces, prácticamente, si queremos definir la ansiedad es fundamentalmente un miedo, que es la vivencia de un estímulo concreto peligroso potencialmente, porque no siempre tiene que ser peligroso. Yo podría considerar peligroso encontrarme con un perro, cuando para otra persona un perro es un animal hermoso, tierno, de compañía, antes me libera todas mis preocupaciones, ¿cierto? O sea que el potencial peligroso dependerá de mi conocimiento o de mis constructos de mentalidad previos, o sea, mis pensamientos anteriores al estímulo. Y si yo tengo ese miedo y me enfrento, pues experimento una angustia, que la angustia, cada vez que hablemos de ese signo, nos enfrentaremos a los signos y síntomas fisiológicos de la experiencia ansiosa, o sea, los que se detonan por carga adrenérgica. Cuando una persona les dice que tiene un miedo, ya saben que es un estímulo lo que está pasando. Y cuando les dice que siente sudoración, taquicardia, ahogo, manos frías, temblor, sensación de que van a morir, desespero como sensación de que quieres correr, esos síntomas y signos fisiológicos se llaman angustia, ¿sí? En la ansiedad ocurren las dos. Tenemos una experiencia de miedo y angustia que está, como le mencioné ahorita, anticipada a un riesgo o a un futuro peligro que podamos experimentar. Y ahí es donde vamos a desgastarnos en forma inadecuada. Esto empieza pues a suceder desde la infancia. Las patologías ansiosas empiezan en la niñez. Lo que pasa es que pareciera que para nuestra sociedad lo que dicen los niños o lo que experimentan los niños no tiene mucho valor, porque pensamos que es un mundo pequeño, que ellos todavía no saben de lo que están hablando, que son muy sensibles, pero la verdad es que la mayoría de adultos que yo tengo en mi consulta con ansiedad surgieron en sus síntomas desde pequeños y ahí no se prestó atención, ¿cierto? Nadie hizo algo al respecto y se evitó
hablar de este tema o darle una dimensión específica o un tratamiento adecuado. ¿Por qué es importante la niñez? Porque en la niñez vamos a tener como una plantilla, como una horma de qué hacer cuando experimentamos esta emoción por primera vez o nuestros primeros momentos donde sentimos algún riesgo. Esta experiencia es muy influenciable por otros niños o por los pares o por los profesores o por los padres del niño. Y hay una cosa que me parece muy interesante de unos estudios psicológicos que muestran que los niños masculinos y las niñas experimentan de diferente manera, se van a comportar frente a los miedos. Es claro que el niño tiene más conductas de evitación al miedo, no se va a querer acercar a lo que para él le represente un peligro y evita hablar sobre sus miedos, los calla, como que los interioriza. Y también tiene otra manera de enfrentarlos, y es que si el miedo sigue, él se tornará agresivo. O sea, él irá a una conducta como de confrontación o de lucha. Entonces es más frecuente que los niños, cuando están nerviosos, golpeen, muestren morder a otro, pegarle a la mamá, a alguien, al cuidador, a la profesora, al médico que lo va a examinar y el médico le quiere hacer un bien, pero para el niño simplemente es una experiencia de miedo que muchas veces, todos sabemos, al niño le han dicho, si no te portas bien, la doctora va a sacar la inyección, tienes que hacer esto, estás enfermo y entonces te van a dar unas pastillas. Entonces, el niño experimenta miedo y todos juzgamos la conducta porque qué tan agresivo, qué tan mal educado, esto no debía haber pasado, cómo fue que se porta así, pero en el fondo hacemos un juicio desconociendo que esa es la reacción primitiva y primaria de un niño que no sabe enfrentar esa emoción ni gestionarla. Y las niñas, llamativamente, no tienen la misma forma de expresión porque la sociedad forma un colectivo de respuestas como que son más aceptadas, por decirlo así. Entonces las niñas, si activamente mencionan su tristeza, su miedo, su angustia, pero a ellas se les ha permitido más, por ejemplo, la expresión emocional del llanto. Entonces la niña llora, se sabe que con eso se está manifestando que sufre, que está incómoda, que algo le pasa, pero aunque uno esperaría que tenga más amortiguamiento, porque llorar es liberar y no es entrar en una emoción, sino que es sacarla, tristemente también esa misma sociedad que te permite expresarte te ha dicho que eso es debilidad, ¿cierto? Y le ha dicho al niño, ella llora porque es débil, y tú no lloras porque tú no eres débil, tú eres fuerte, ¿cierto? Entonces le hemos dado un contexto demasiado dañino a una simple emoción y a una simple forma de liberar lo que vamos sintiendo. Entonces las niñas se les ha como subvalorado su llanto, y es muy frecuente, ustedes pues me lo dirán si sí o no, pero las familias, los amigos, las parejas le dicen a la niña o a la mujer que llora, pero ya vas a llorar otra vez, pero ¿por qué te vas a poner a llorar? Pero así no se soluciona nada, pues cálmate por favor, eso no se debe hacer. O sea, nadie está validado cuando está llorando, porque es una conducta que queremos borrar, queremos quitar, cuando es la forma como tendrá la niña de expresar la emoción activamente. Entonces, el llamado es a que miremos un poquito porque somos tan incapaces a la hora de ayudar al otro cuando siente una molestia, que realmente la ayuda solo es acompañar, es estar al lado de la persona que está incómoda porque tiene miedo. Sí, es solo estar ahí. No tengo que hacerle un comentario, no tengo que decirle que tranquilo, que vea, mijito, viva este miedo, que usted va a ser bien berraco, usted va a ser muy guapo. No, yo no tengo que empezarlo a enfrentar con un reto al conflicto. Yo le tengo que acompañar mientras se siente maluco, mientras está incómodo, para que él aprenda a que no hay que correrle a la emoción, pero que tampoco la puedo de alguna manera querer controlar. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o comentario ustedes, chicas. Mira que casualmente hoy estoy viendo pediatría, nos tocó el caso de un niño de 7 años, un código dorado, un intento de suicidio, y hablando con él un poquito, nos contaba, le preguntamos que si quería hermanitos, y él decía que no quería hermanitos. ¿Qué? Sí, normalmente los niños se quieren, que expresan como ese deseo de hermanitos. Él dice, no, es que entre más gente, más posibilidades de que se acaben los recursos. Entonces, él sentía como esa ansiedad de, si hay mucha gente, se nos va a acabar la comida,
Entonces creo que es muy importante lo que nos decías, que los niños, digamos que se tienen como que en su mundo es muy pequeño, entonces ellos no entienden lo que está pasando afuera. Y al contrario, son una esponjita que sienten todo y lo van como mentalizando. Entonces, como tener muy en cuenta esas conversaciones que uno tiene cerca de los niños. Y de pronto la educación financiera es muy importante, pero no como desde está faltando, no hay, hay que, pues, ¿me entiendes? Como es importante, pero no decirle no hay para no generar como esa ansiedad en el niño. Sí, es así como lo estás viendo. eh, Parecería que hay temas que no les queremos, no los queremos enfrentar como adultos con ellos, entonces no los preparamos para lo que viene, sino que por el contrario, callar parecería que sería la forma como los padres y los cuidadores piensan que es mejor para no hacerlos sufrir, pero por el contrario, es lo que más lleva a que la ansiedad se produce porque el niño sí se está dando cuenta de los cambios económicos en esta casa, o de que el papá no tiene trabajo, o de que a la mamá le diagnosticaron una enfermedad, o que miren que la abuelita se fue para el hospital y no ha vuelto, ¿cierto? O la mascotica se enfermó, o algo va a pasar, algo va a pasar. Entonces, dejar crecer, que la mente haga conjeturas, ¿cierto? Una mente infantil que todavía está inmadura, pues realmente es entrar en un mundo, como lo que llamamos los psiquiatras, un bucle de pensamientos automáticos, catastróficos, que no los vas a poder parar y que terminan haciéndote mucho daño cuando decir lo que va a pasar y hablar de los temas y ponerlos sobre la mesa, obviamente al nivel de un niño, ¿cierto? Va a ser lo más sanador. Entonces, terminando de aclarar estos conceptos teóricos, entonces la ansiedad es la respuesta fisiológica y conductual que tiene el sistema nervioso y la mente humana para evitar un daño y que tengamos una mayor probabilidad de supervivencia. O sea, que evolutivamente es una respuesta de adaptación, es una respuesta positiva. Pero, ¿cómo se volverá patógena? Cuando esa respuesta es persistente, incontrolable, excesiva, desproporcionada para la situación que vivimos, o incluso ya no tengo el elemento intranquilizante o el elemento perturbador o la situación amenazante, pero yo sigo como si esa situación continuara existiendo en mi vida, ¿cierto? Entonces ya ahí ya pierde el valor de adaptación y afecta negativamente la calidad de vida. Si ustedes ponemos por ejemplo que a uno lo roben en la calle, ¿cierto? Pero igualmente, a pesar de que la experiencia es negativa, desencadena ahí mismo una respuesta normal de miedo a la experiencia y yo pierdo seguramente algún objeto o me sentí amenazada por esa persona que me está robando algo, quitando algo, yo podría perder no solamente mi objeto, o lo que me robó, sino que podría darle mi tranquilidad a largo plazo. Yo podría seguir pensando que no puedo pasar por esa calle, que qué tal si salgo sola y me vuelve a encontrar una persona que me atraque, que qué tal que de pronto la próxima vez no solamente me atraca, sino que me entierra un cuchillo, que igualmente yo me siento desprotegida y a mí quién me va a cuidar y que esta ciudad está muy insegura. Son ideas que no es que están completamente ilógicas, porque aquí no hay pérdida de la lucidez mental, el ansioso está completamente lúcido, pero la distorsión o magnitud, como piensa el conflicto, es demasiado desadaptada y lo va a llevar a un miedo aprensivo, anticipado. La persona puede no volver a salir, la persona puede ya perder como la alegría de estar frente a los estímulos ante estos riesgos que tiene la calle, los lugares que no conoces. Entonces, eso no te va a permitir seguir. ¿Cuántas veces podrás ser atracado por esa calle? Pues puede que muchas o puede que no, pero el problema es que ya el miedo no te dejará ni siquiera acercarte a un lugar como este. Entonces, como dijimos ahorita, la mayoría de los signos de ansiedad empiezan en la infancia, pero el diagnóstico más contundente lo vemos en la etapa de adultos jóvenes, posiblemente es porque ahí es donde más consultan. Esta patología tiende a ser crónica. Realmente cuando la gente le pregunta no es que es curable, es que como el proceso inicial no es patógeno, sino que es un sistema de alerta y de alarma, pues esto no se va a quitar, no lo podemos quitar. Tengo pacientes bastante simpáticos que, pues, o simpáticos es porque me dicen, doctora, pero usted me puede quitar esto, usted va a hacer que yo no vuelva a tener miedos.
Y mi respuesta obviamente es que no, porque el miedo no se puede suprimir del sistema nervioso. Lo que puedo ayudarle es con que las experiencias a partir de esta forma patógena no continúen, que no tenga tantos síntomas, que pueda empezar a pensar sus miedos de forma diferente. Y ahí los pacientes entran en periodos de remisión, es decir, tengo años, meses o periodos muy largos sin síntomas. Eso es como, ay, volví a la normalidad, qué felicidad. Y tengo periodos en que puedo recaer, es reactivar la condición ansiosa, y esto va a tener diferentes grados que en ocasiones podrán ser resueltos con condiciones de vida saludable, otras veces con las terapias psicológicas, o tendremos que recibir tratamiento farmacológico. ¿Tienen preguntas para mí de esta parte, como de esta parte general, como de esta parte de definición de la condición ansiosa? Sí, profe, mira que, bueno, pensando en lo que decía Nata ahorita, de los Sí. papás, pues muchos padres como tienden a invalidar el tema de la ansiedad en sus hijos. Entonces, ¿cómo le podríamos explicar nosotros, siendo una primera atención a esos papás? Mira, sí, yo pienso que cuando uno quiere bloquear algo, realmente es porque lo que tiene es miedo. O sea, lo que también tiene el papá, mira, también es miedo, ¿cierto? Por eso es como una respuesta muy, muy natural a que no se hable del tema, o a pensar que no tiene que ir a un especialista, que tal mínimo, o sea, psicólogo, pues a más o menos lo aceptan. Ya psiquiatra, si es el tema pues que les produce un conflicto muy complejo, porque venimos de lo que habíamos hablado anteriormente, una, una, una sociedad estigmatizada que no entiende que la salud mental es una prioridad y que todos, como seres vivos, desde que existimos, podemos tener fallas en nuestro sistema emocional. Yo siento que es invitar al mismo padre a que pueda tener naturalidad. O sea, que el mismo padre no tiene que ser perfecto, no tiene que saberse toda la información, ¿cierto? Pero tiene que escuchar lo que el hijo le quiere decir, tiene que escuchar lo que su propio cuerpo le dice, se tiene que informar, ¿cierto? Cuando yo desconozco de algo, yo puedo no saberme algo, pero sé que hay otras personas que lo saben. Entonces, es tener como es una actitud de apertura a que no, la mayoría de padres no quieren ver a sus hijos sufrir. Y el sufrimiento es la forma de conflicto mental que más va a llevarlos a sufrir. Entonces, si yo no quiero que sufran, yo tengo que aprenderles a enseñar sobre un montón de emociones primarias, como es está el miedo, tengo que enseñarles a los padres que el dolor existe en la vida de los hijos y de ellos, ¿cierto? Que eso es común, porque la forma de rechazo o de negación es la forma de cronificar la enfermedad. Entonces, es como sensibilizar. Sensibilizar es la única posibilidad que tenemos de que el padre esté más abierto y que piense que la situación, por ejemplo, si ya hay un conflicto, si el niño se porta mal, si el niño tiene pesadillas, si tiene pataletas, no vea ese ruido o ese síntoma como el conflicto, sino que entienda que viene de algo, o sea, tiene un origen, ¿cierto? Y más que contenerlo o castrarlo o castigarlo, yo puedo llegar a entender por qué mi hijo sufre, por qué mi hijo se comporta así, si alguien se lo explica. Entonces, hay que indagar más y llegar a sensibilizar a estos adultos o estos incluso profesores o estos cuidadores de niños que están acompañándolos todo el tiempo del desarrollo. Muchos adultos van a la consulta porque su niñez ha tenido muchas marcas, marcas de maltrato, marcas de invalidación de mis emociones, marcas de abandono. Yo tenía necesidades, pero mi mamá no estaba, o mi papá pensaba que eso era ridículo, o pensaba que yo no necesitaba nada, que si yo tenía pesadillas por la noche yo me tenía que dormir porque para él los fantasmas no existían, pero para mi doctora sí existían en esa edad. Entonces yo nunca entendí que alguien me acompañara, sino que antes se reían o decían que yo era muy flojo, ¿cierto? Entonces es eso, es como que entender que no debemos juzgar y debemos acompañar a la persona que por posiblemente construcciones sociales no se le enseñó a entender el componente emocional como propio de la mente humana, ¿sí? Y miren que esto no lo tenemos que hablar como si fuera extraño, porque las mismas estadísticas hablan que en el mundo hay 300 millones de personas que sufren ansiedad, ¿cierto? Ese fue el informe del 2019 de la OMS. Y en Colombia, esa encuesta de salud mental de la OMS, en una población entre los 18 y 65 años, encontró que la prevalencia de trastornos ansiosos era la más alta de todas las patologías psiquiátricas, ubicando en el 19.3%, y las mujeres tienen una prevalencia mayor que los hombres, que alcanza el 21.8%.
21.8% de nuestras mujeres colombianas de ese rango de edad, que fue el que se encuestó, tienen ansiedad. Y miren que ahí sacamos a los niños. Esa encuesta no tuvo el parámetro infantil, o sea que esto podría ser un valor mucho más alto. Encontró en los estudios, pues que en esta encuesta, que la mayor prevalencia la tiene la fobia específica. Es una condición que es muy frecuente, pero no tan como a la que le demos mucha importancia. La gente se aguanta sus fobias. No es bueno, pero aprende a vivir con ellas. Como dice el cuento, se adaptan a ellas, pero esa es la patología más frecuente de la psiquiatría y le sigue la ansiedad social. En regiones como el Pacífico y Bogotá tenían los niveles más altos de ansiedad y la región atlántica las cifras más bajas. Y hay un dato bastante importante para ustedes y pues para nosotros también, y es que solo el 1.9%, miren qué poco, de esa población que sufría, ya tenía un trastorno de ansiedad, acude al psiquiatra. O sea, acude al especialista en salud mental y está abierto a recibir un tratamiento. Habían porcentajes que hablaban de asistir a la parte espiritual o a un médico bioenergético o a otras especialidades de la medicina, y 5.6% asistían al médico general. Entonces, el médico general tiene, obviamente, bajo su mando una responsabilidad grande, porque el paciente le va a contar esos síntomas físicos. Y si el médico es capaz de conectarlo con el origen de la parte mental, podremos ayudarle mucho al paciente. Ya sean ustedes los primeros que van a enfocar los casos de los pacientes y nos van a remitir los pacientes más complicados, o si el paciente después va a sensibilizarse con nuestra especialidad para recibir un tratamiento oportuno. ¿Qué pasa a nivel biológico? Pues hay múltiples, yo sé que eso es lo que todo el mundo realmente quisiera entender, porque la gente necesita saber que esto es un órgano y que esto se enferma a uno en alguna parte, aunque no sea muy visible, ¿cierto? Porque como no está en el cuerpo, entonces no es tan visible, pero sí hay correlato biológico, sí hay estructuras asociadas a esta experiencia de ansiedad, sino que no vamos a ver la alteración en la estructura anatómica. No es la morfología, la forma, la estructura la que va a cambiar, por eso no lo vamos a poder ver claramente en estructuras imaginológicas, ¿cierto? Cuando el paciente, doctora, pero si usted me toma una imagen cerebral, seguramente ahí va a salir que yo tengo esta enfermedad. Pues, claramente no, aunque a largo plazo los pacientes ansiosos sí van teniendo algunos cambios de asimetrías, por ejemplo, de la amígdala, de algunas alteraciones hipocampales. Entonces, hay algunas formas como de unos elementos como en el tiempo, pero lo que puedo contarles hoy es que hay unas áreas centrales. Una de las más importantes es la amígdala. La amígdala es como la alarma cerebral, es el sensor que nos va a permitir discernir si estamos frente a un estímulo neutro, un estímulo peligroso, un estímulo agradable, un estímulo triste. Y ella es una alarma así, reactiva, de impulso inmediato, que viaja toda la información de disparo de su área a la sustancia gris periacueductal, que es una sustancia, para los que recuerdan, que tiene una vía noradrenérgica muy alta, que esa es la vía que está más implicada con las ansiedades. Tenemos al tálamo, que es como un puente de información sensorial y que nos va a conectar esta sensación con la corteza prefrontal. El hipotálamo es una estructura de eje endocrino que también en el núcleo paraventricular va a mediar la reacción de miedo. El miedo empieza o se filtra en las áreas talámicas como una forma primitiva de impulso. Tenemos dos áreas importantes como son el locus coeruleus y el sistema reticular ascendente, que son dos sistemas que están más relacionados con estar vigilante, o sea, despierto, con atender al estímulo. Sería muy patógeno que uno estuviera frente a un estímulo peligroso, por ejemplo, viene un tigre, y yo soy un hombre primitivo que está en una caverna y que yo piense que no, que aquí no hay que poner atención al tigre y que yo me voy a acostar a dormir, ¿cierto? No. Por eso, claramente, los ansiosos no duermen, ¿no? La mente no va, o el proceso adaptativo no va a permitir que tú te acuestes, que tú te quedes tranquilo, te va a mantener alerta, te va a mantener constantemente como esperando lo que va a pasar.
y el hipocampo, que sería la última de estas áreas, que recuerden que es un área de memoria, de guardar datos, pero no solamente datos, sino que también guardamos emociones, guardamos experiencias, y evidentemente todos tenemos como ya nuestro librito de, ay, a mí, yo no sé, yo chiquita le metí el dedo a un aparatico y me cogió la luz, entonces yo le tengo miedo a la electricidad. A mí no me digan que cambie un foco, a mí no me digan que toque una, que cambie, pues sí, como una estación eléctrica, porque pues yo no sé de eso y yo siento que yo me voy a electrocutar y yo me voy a morir, ¿cierto? O si me quemo en el fogón. Entonces a mí el fogón me representa un peligro y yo pues realmente no me siento hábil para prender fuego, ¿cierto? Entonces, el hipocampo va a traerle siempre a la corteza prefrontal esa información como que, mira, tú ya has vivido esto, o no lo has vivido, pero a ti te explicaron que te caes de una silla, te va a dar un golpe, a ti te explicaron que pasar una calle es peligroso, que te puede matar un carro. Entonces, como que todo lo que el ser humano ha tenido guardado va a salir de ahí, de las áreas hipocampales, a las áreas, por las vías talámicas, al área prefrontal, del área prefrontal a la vía amigdaliana y viceversa. O sea, es un sistema de múltiples direcciones que se retroalimenta solamente para buscar que el ser humano sobreviva. O sea, para decirle ante qué panorama está. Entonces, ¿por qué va a ser malo? No, no es malo, es bueno. Pero podemos desincronizarlo, o sea, químicamente puede estar desfasado para lo que necesitamos enfrentar. Y a nivel periférico, la respuesta se va a mantener por la respuesta neuroendocrina al estrés, que está mediada por el sistema hipotálamo, hipófisis adrenal, que para otros textos será el sistema hipotálamo pituitaria adrenal, ¿cierto? Pero es el mismo, es el sistema adrenérgico medular. La médula transmitirá la información a todas las vísceras, todos los músculos, todo el cuerpo, de que estamos frente a una experiencia de peligro, ¿cierto? Esto que estamos viendo acá, que es la parte biológica, las estructuras, todas tienen su nombre, todas son importantes, ahí en esa imagen las pueden ustedes mirar. Miren que ninguna es mediada por la voluntad. O sea, yo por mi voluntad no le puedo decir a mi amígdala, no, tranquila, quédate calmada, que no es para tanto, no es para tanto, no te asustes. Llegaste el primer día de rotación, pero no te asustes porque es que pues, tú no te tienes que asustar. La pobre amígdala lo único que reconoce, tú nunca has venido acá. ¿Quién sabe qué va a decir ese profesor? ¿Quién sabe cuál va a ser tu primer paciente? ¿Quién sabe si te van a hacer la pregunta que tú no sabes? Entonces, ese es el problema mental, el problema de anticiparme y de crear una sensación aprensiva a las experiencias solo porque son novedosas, por ejemplo. Hay personas que no tienen esa condición mental. Todo lo nuevo les gusta. Ay, doctora, qué bueno. Ah, yo nunca había venido acá, qué tan interesante. O sea, se sorprenden, pero en positivo. Hay personas que cada que los cambias a otro ambiente, lo cambias de casa, lo cambias de trabajo, el paciente está experimentando que de pronto voy a fracasar, que quién sabe con qué van a salir aquí, que yo no conozco este lugar, que yo me voy a perder aquí. Entonces, que cómo voy a poder yo superar esto. Con solo saber que voy para un lugar nuevo, ya no duermo esa noche, ¿cierto? Ah, entré a un nuevo salón de clase. No, yo no puedo dormir. ¿Cómo voy a dormir? Si es que toda la noche estuve pensando que voy para octavo grado y yo no conozco a esa profesora y quién sabe con quién me tocó octavo grado. Entonces, miren que este sistema que debería ayudarnos mucho podría llegar a ser nuestro principal enemigo. Donde estamos hablando de estas enfermedades, entonces aquí volvemos a recordar la activación del sistema simpático adrenérgico como parte fundamental de mantener la alarma amigdaliana y la liberación del cortisol, que es una hormona que se va a mantener por periodos de tiempo muy altos, y esto va a ser nefasto para el sistema nervioso central y periférico. O sea, nosotros estamos hechos para enfrentar luchas, claro que sí, y seguramente el cerebro y el cuerpo humano están bien capacitados para retos, para dificultades, sabemos que vamos a experimentar cambios, pero no pueden ser en todo momento, no pueden ser tan continuos, no pueden ser tan crónicos, porque se convierten en lo que llamaríamos la experiencia del trauma. Ya yo no estoy aprendiendo, yo ya no estoy adaptándome, yo estoy sufriendo, yo estoy enfermando y esa amígdala condiciona el miedo y el apego. Diríamos que ese es el origen de todos los miedos. Todos necesitamos apegarnos, pero nuestro apego puede ser sano, saludable,
adecuado o puede ser un apego inseguro, puede ser un apego evitativo, puede ser un apego totalmente inestable que me mantenga el resto de mi vida sufriendo de estas patologías asociadas a la ansiedad. Mira, Dime. ya que nos mostró la epidemiología del 2010, después de eso llegó la pandemia. Yo creo que la pandemia fue como el auge de todos esos trastornos mentales, todos estar encerrados, una rutina totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Pero aún así es muy estigmatizado cuando uno dice, ay, estaba con el psiquiatra, ay, ¿cómo así? ¿Vos qué tenés? Pues tan joven, pues como todavía hay muchos mitos respecto a los trastornos mentales en general. Respecto a la ansiedad, ¿cuáles son como los principales, los que más has visto como pediatra en tu consulta? Pero de estigmas. Sí, como mitos y estigmas que la gente tenga respecto a esta condición. Realmente yo creo que esta condición en particular produce mucho ruido. O sea, es de las cosas que más se sienten. O sea, alguien si ha estado ansioso me entenderá lo que estoy explicando. O sea, esto no es un poquitico, esto no es que yo me voy a poder aguantar. La persona sufre contundentemente los síntomas. Ahorita vamos a hablar que son demasiados, ¿cierto? Pero lo que más lo frena es entender que el origen pues no está tan fácil como es decir el cuerpo, sino que estamos hablando de la mente, de quién yo soy, ¿cierto? Y entender que la mente no es la voluntad, no es mi deseo, sino que esto es un proceso involuntario que está comandado por unas sustancias químicas, ¿sí? Entonces no es falta de carácter, porque la mayoría de gente, yo creo que usted pone de su parte y se controla. Yo creo que si usted, vea, si usted es inteligente, mija, entonces como usted es inteligente, usted va a ser capaz de presentar el examen. ¿Cómo le va a dar miedo? No es que usted es inteligente. Entonces la gente cree que justificando esto o estos argumentos, pues está dándole al paciente, obviamente, bienestar y por el contrario lo está haciendo sufrir, lo está haciendo sentir incapaz, lo está haciendo sentir culpable. Y el otro temor constante, pues está, porque yo lo veo en la consulta, pues ya cuando pasan la barrera de ir, que esa es mucha, ya fueron, ya pidieron la cita y ya están ahí sentados frente a uno, es cierto que usted medica, cierto que usted manda medicamentos. Entonces, esto, yo salgo de acá con una fórmula. ¿Ustedes creen que esta es la única opción que yo tengo? Es porque desconocemos mucho, pues, la parte neuroquímica, entonces, no, se nos hace imposible abrir nuestra mente a que un fármaco puede ayudarnos. Es claro lo que voy a explicarles acá hoy, y es que no hay un único manejo que nos sirva a todos, pues porque si no sería como pensar que hay una sola vida y una sola persona en el mundo y que todos somos iguales. No. Hay bastante diversidad, ¿cierto? Puede que lo que me sirva a mí no te sirva exactamente a ti, ¿cierto? Por eso la medicina y en este caso la psiquiatría es un reto muy alto porque los pacientes no siempre se parecen. En síntomas sí, pero cómo les va con un tratamiento, qué los hace sentir mejor, no necesariamente es lo mismo. Eh, entonces, los fármacos son una manera de mejorar el síntoma. Eso es lo que hace. Y eso recupera un sistema, lleva al paciente al equilibrio y desde ahí el paciente puede comprender qué le pasó, qué puede aprender, cómo puedo mejorar mis temores, cómo puedo, no sé, hacer unos cambios de mis rasgos, de mi manera de vivir mis experiencias, ¿cierto? Pero si tú no quitas el síntoma, al paciente le va a costar mucho solo con estrategias de terapia dominar cosas como por ejemplo la pupila se me pone grande, la boca se me pone seca, el intestino se me mueve mucho y el psicólogo pues intentándole decir no, pero respire, pero evite estos pensamientos, cámbielos por estos más adaptativos. Sí, es muy hermoso, pero realmente podrá ser poco frente al síntoma físico, porque el síntoma físico, como lo muestra esta imagen, es del sistema nervioso vegetativo automático. Pues ahí no depende ninguna voluntad, ni yo lo puedo reprogramar. Yo no me puedo decir a mí misma, yo creo que mi frecuencia cardíaca de mañana va a ser 70, porque yo me siento muy bien ahí para empezar el día, y yo voy a mover mi intestino o voy a liberar la insulina en tal momento. No, ninguno tenemos control de esas estructuras. Por lo tanto, cuando esas estructuras nos empiezan a mostrar sus síntomas, podemos regular esos sistemas. Les muestro en esta gráfica, así por más sencilla, que tenemos gobernado nuestro equilibrio con dos sistemas contrarios. El sistema nervioso simpático, ¿sí? Y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el de lucha y huida.
O sea, está hecho para enfrentar lo que estamos hablando hoy, nuestros miedos, nuestro sistema de estrés, está hecho para eso. Y funciona con una sustancia química que es la noradrenalina, ¿cierto? O sea, una sustancia que termina siendo en circulación lo que llamamos cortisol. ¿Qué hace que este sistema esté activo? O sea, ¿qué nos va a manifestar? Cuando estamos con un sistema simpático, vamos a dilatar nuestras pupilas, vamos a tener boca seca, vamos a relajar los bronquios, a tener una respiración muy superficial, vamos a aumentar el ritmo cardíaco, sentiremos taquicardia, vamos a disminuir la actividad digestiva, vamos a estimular la liberación de glucosa a nivel hepático, o sea, la sangre va a liberar todo su combustible porque esto es una carga energética que se requiere pues para estar en la lucha. Se estimula a nivel suprarrenal la adrenalina, el cortisol, y la parte de vejiga y control rectal se relaja, el recto está contraído y no vamos a estar en el baño, no vamos a ir al baño por ese momento, ¿cierto? Porque estamos luchando. Si hay reflejos primarios como el orgasmo y la eyaculación que dependen del sistema simpático. Entonces, ese sistema está perfectamente hecho así para nuestra necesidad de supervivencia. El otro sistema que lo antagoniza es el parasimpático, que es de digestión y relajación. O sea, si yo quiero dormir, si yo quiero alimentarme, si yo quiero digerir mis nutrientes, yo necesito la activación del parasimpático y el parasimpático lo va a hacer con la acetilcolina, que es la sustancia neurotransmisora química que le permite hacer esa función, y hay un nervio fundamental de esta activación parasimpática, que es el nervio vago, ¿cierto? Que de vago tiene nada, porque es supremamente funcional para que nos lleve a un equilibrio. ¿Qué encontraremos en una activación parasimpática? Que contraemos la pupila, que podemos salivar, que contraen los bronquios y disminuye la respuesta de la frecuencia cardíaca, tenemos bradicardia. Se estimula la actividad digestiva porque es que vamos a comer, ¿cierto? Estimulamos la vesícula biliar, no tenemos tanto cortisol o tanta adrenalina, contraemos la vejiga, relajamos el recto para poder desechar los desperdicios. O sea, nuestro cuerpo va a estar en un equilibrio, ¿sí? O sea, si nos pensáramos que fuéramos un tigre, el tigre, mientras caza, mientras persigue la presa, mientras lucha por sobrevivir y tener un puesto fundamental en la cadena alimenticia, liberará sistema adrenérgico. Pero cuando se sienta a comer la carne, cuando duerme y cuando se queda en relajación, está activando el sistema de acetilcolina o colinérgico para ese fin. Los seres humanos así funcionamos también. Es que venimos evolución primitiva de la especie animal, más evolucionada y con capacidad frontal de pensar, de interpretar ideas, de construir conocimientos, pero nuestro sistema biológico es así, es totalmente primario y no lo podemos dominar. Decirle a una persona que entra a las urgencias por una crisis de angustia o de pánico, que es una activación simplemente del sistema simpático, y decirle, deje de llorar, no respire así, calme su mente, señora, no se contracture, no tiemble, posiblemente es lo más injusto que podemos hacer. Está hablando alguien que desconoce de dónde estamos hablando, que ocurre el desbalance, pudiéndole ofrecer al paciente aprender a respirar despacio, sí, pero medicamentos que controlan toda esa alteración química, que como vamos a ver ahorita en las sustancias neurotransmisoras. Este es el ejemplo, pues acá simplemente dibujan una serpiente y la amígdala y el tálamo llevando a la corteza la información de que estamos frente a un estímulo peligroso. Haremos una respuesta endocrina, que es por el hipotálamo hipófisis adrenal, y una excitación del sistema simpático adrenérgico. El tálamo tiene un camino de estímulo que es un poquito más de vía de información. La amígdala es realmente el disparador del proceso de alerta, ¿cierto? Es realmente en sí misma el vigilante o el sistema de encendido, de entender que estamos ante un estímulo de peligro. Es muy rápida, la amígdala no da mucho tiempo, por eso cuando a la gente le queremos pedir que no reaccione, pues es que la amígdala es muy rápida, lo hace en milisegundos, o sea, no, ay, doctora, sí, es que definitivamente, yo no sé yo por qué con ese miedo yo salí corriendo, yo no sé por qué yo me enfrenté al atracador y le arrebaté el bolso, yo no sé por qué fue que yo, imagínese lo que hice cuando tenía ese miedo, ¿cierto? Yo en vez de calmarme, hay gente que se agita, hay gente que reacciona, hay gente que sí se queda en parálisis, se queda quieta, ¿cierto?
congelada. Entonces hay diferentes formas como reaccionando a nuestro sistema nervioso que va a depender de ese proceso natural del sistema nervioso. Este es el sistema neuroendocrino de respuesta al estrés. O sea, si vamos a entender algo hoy, es que la ansiedad es una patología que comparte muchos sistemas. Comparte la parte de pensamientos, de estructuras corticales, e implica las partes que tienen que ver con los sistemas neuroendocrinos, o sea, las hormonas, y tiene que ver, como vamos a ver ahorita al final, con el sistema inmune. Todo esto está unido, todo esto es una respuesta que se da al mismo tiempo, supuestamente ayudándonos a sobrevivir, pero que nos puede pasar factura si no tenemos regulado este sistema de forma adaptativa. Esta es una imagen que pues a mí me parece que grafica un poquito lo que le pasará a un paciente en el tiempo con el estrés, el que todos decimos tener por nuestro trabajo, por nuestro estudio, por nuestras demandas. Y la imagen lo que muestra es que estímulos simultáneos de estrés van a dar un proceso que llaman alostasis, que es como la curvita roja que ustedes están viendo ahí, que se va aumentando de tamaño, pero el sistema nervioso tiene procesos homeostáticos que recuperan y el paciente vuelve al punto medio. O sea, yo tengo un estímulo de conflicto y yo vuelvo al punto medio. Yo me amortiguo, como diría, pues, ante la reacción de tensión. Pero, ¿qué pasa si mi proceso de estímulo del estrés es continuo, 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 pasa múltiples veces? Yo no vuelvo a la parte basal. Yo ya me elevo a un punto donde ya la alostasis es imposible de alcanzar. Yo no vuelvo a una homeostasis porque alcanzo un punto de repetida y de encendido tan alto que ya yo de ahí no puedo recuperar mi patrón basal. Entonces, por eso se sabe que patrones muy cronificados o estímulos adversos muy repetidos terminarán poniendo a la mente en una demanda muy exigente, posiblemente imposible de recuperar. Yo le digo a veces a mis pacientes que yo veo que hay veces se involucran en muchas cosas al tiempo. Entonces, cambian estilos de vida muy contundentes. Ah, doctora, yo me fui a vivir con una pareja y estamos esperando un hijo y entonces yo empecé a trabajar medio tiempo, pero también estuve en las noches. Y tú piensas como, pues sí, ¿cierto? O sea, son todos estímulos, ninguno por sí mismo tiene que ser malo, pero en muy periodo de tiempo la persona hizo un cambio hacia generar muchos movimientos que posiblemente, aunque sea sano, se va a enfrentar a que le va a ser difícil adaptarse a todos, porque los juntó en un periodo de tiempo muy corto. Es mejor, pues más fácil para un ser humano tener una experiencia, recuperarse de ella, mirar en qué le va bien, en qué no, cómo se puede ir adaptando a cada una de esas etapas y no juntarlas para que no colapse este sistema y no puedas sentir que vuelves a un equilibrio homeostático. El estrés, que también mencionamos constantemente, tenemos que si una persona no lo tuviera, ¿cierto? Pues entraría en una pérdida del interés, en una aburrición, en estar totalmente plano, indiferente, no tendría motivación para hacer cosas. Y el estrés normal o el euestrés es estar enfocado, es ocuparme, es tener motivación, es tener por qué levantarme, es volver a mis iniciativas y tener un movimiento proactivo. Diestrés es el cansancio, o sea, es cuando yo ya estoy superado en el nivel de estrés normal, o sea, diríamos que hay dos tipos de estrés, uno que se llamaría normalmente estrés y otro que sería disestrés y es obviamente el estado previo a colapsar. Hay gente que lo sabe desde ahí, o sea, no tiene que llegar a las patologías ansiosas que vamos a ver ahorita, sino que desde ahí le está poniendo a uno la alerta de que yo me estoy poniendo mal, yo no voy a aguantar. Yo estoy extenuado en el colegio, yo en este equipo de fútbol, yo no aguanto una competencia más. Yo con esta pareja pasé el límite de la tranquilidad. Esta pareja representa para mí caos, incertidumbre, miedo, desesperación. Yo ya no puedo estar bien, yo ya no me siento, ni siquiera podríamos decir enamorado, me siento con un apego ansioso y un estrés cronificado porque la relación me lleva a un desgaste muy alto, ¿sí? Porque ahí podríamos poner el estímulo que quieran. Hay gente que sufrirá por las relaciones que tiene con los demás, otros por sus vínculos familiares, a otros les afecta mucho el desempeño de sus actividades escolares o laborales, a otros la salud física, a otros su aspecto físico. O sea, el ser humano se enfrenta a bastantes situaciones que pegan, que golpean. Y por último, ya la fase final es un burnout, que todos lo conocemos como la persona que está quemada,
ya ahí empezarán a brotar las condiciones patógenas, donde las dos más comunes son la ansiedad y la depresión, y ya tendremos patologías somáticas, como estaría la fibromialgia, como estarían pues, muchas que son asociadas a una condición física que predomina o que tiene como núcleo este patrón de nivel de estrés, obviamente mantenido y cronificado en forma anormal. Profe, o sea que se puede decir que la ansiedad nos puede llevar a una depresión a largo plazo. Sí, o sea, no son la misma enfermedad, pero es como que si yo me mantengo ansioso por un periodo de tiempo muy alto y sin recuperación, mi estado emocional va a ir a la baja, o sea, se va a afectar mucho. Y también tenemos lo contrario, porque esto puede ir en dos vías. Las personas depresivas pueden mezclarse con síntomas de ansiedad, ¿cierto? Ese sí no tiene que esperar mucho tiempo. En forma aguda yo puedo cursar con una depresión ansiosa, pero el ansioso, cada rato su relato es, doctora, yo no me siento tan deprimido, pero yo ya perdí el gusto por las cosas. Yo estoy tan cansado que yo ya no le veo a esto como esperanzas, como que en el fondo esto es una lucha incesante que me tiene a mí incapacitado. Pues claro, es muy frecuente que las ansiedades no tratadas pueden terminar en patologías pues como tan complicadas como las patologías afectivas, ¿sí? Y esta parte también, a ustedes pues que están en el campo más físico que yo, y es que los pacientes que terminan desbordando el sistema neuroendocrino, que terminan desbocando esta reacción simpática, van a tener una influencia sobre el sistema inmunitario y a nivel de paciente vamos a encontrar que va a padecer condiciones inflamatorias. Las más comunes posiblemente son las articulares, ¿sí? No es raro que pacientes que viven situaciones traumáticas y de estrés mantenido terminen experimentando una enfermedad articular o del tejido conectivo, o doctora, después de esto a mí me diagnosticaron este lupus, después de esta condición, no sé, porque me pasé de casa, me fui a vivir a otra ciudad, tuve unas cuantas pérdidas, yo tuve una enfermedad medular o tuve una enfermedad infecciosa, repetición, ¿cierto? Es muy frecuente que el cuerpo decae en su capacidad de reconocer que las barreras de los virus, las bacterias, las infecciones, la proliferación celular se hace muy errática, muy anómala. Entonces es muy frecuente que prácticamente un mal manejo del ansia y del miedo y del estrés nos va a llevar a enfermarnos, a sufrir mentalmente por estas enfermedades ansiosas, pero adicionalmente a desgastar y deteriorar nuestro cuerpo hasta enfermedades muy graves que se padecen, como ese tipo de enfermedades autoinmunes y enfermedades mieloproliferativas o tumorales, oncológicas, ¿cierto? Por ahí claramente el que no aprenda a gestionar sus emociones se va a enfermar. O sea, no hay otro camino. Ese es el camino fijo a tener enfermedad. Y durante muchos años, pues no se conocía. Entonces, simplemente la gente separaba el cuerpo, lo que les decía ahorita, el cuerpo le pertenecen estas enfermedades en el hígado, en el riñón, en los ojos, en la piel, y estas son las enfermedades de la mente, son ellos locos, están percibiendo la realidad de forma diferente. Como ya sabemos que la enfermedad mental es más que la locura, más que esas enfermedades que fueron reconocidas pues que fueron estigmatizantes, ya encontrar la unión entre todos estos componentes físicos y mentales son maravillosos y el paciente debe acceder a cuidarse por el impacto que va a tener en su salud en general. Profe, nosotros como médicos generales, que somos como esa primera línea de atención a estos pacientes, ¿cómo podríamos darle manejo a esta ansiedad desbordada que pueden llegar a tener estos pacientes antes de llegar a un primer contacto con un psiquiatra y tener un diagnóstico? Pues mira, yo creo que todas las cosas requieren como empezar desde lo más básico. Pues es evidente que si yo tengo un sistema que está hiperactivado y que tiene un desgaste excesivo, yo tengo que buscar conductas que lo amortigüen, ¿cierto? De hecho, mira, yo pienso que todos los seres humanos deberíamos conocer quién somos. O sea, tú me dirás, pero ¿cómo así, doctora? Todos conocemos quién somos. Yo estoy segura que no. Porque conocerse a sí mismo implicará es saber
¿cuáles mis órganos más sensibles ante el estrés? Entonces, por ejemplo, yo reconocer, mira, yo si estoy estresada, a mí se me contractura el cuello. No, yo soy de la persona que cuando está ansiosa se le mueve mucho el intestino. No, yo soy de la persona que ansiosa no duerme. Yo soy de la persona que cuando está intranquila, no sé, le da ganas de llorar y siente una presión en el pecho, ¿sí? Yo tengo que empezar a aceptar cuál es mi vulnerabilidad, cuál es mi sensibilidad. Adicionalmente, tengo que aprender a entender cuál es mi manera de personalidad. O sea, si mi estructura de personalidad me dice que yo soy de estas personas hipersensibles, muy emotivas, necesitadas de apoyo, o soy de una persona muy introvertida, muy desconfiada, o soy un ser muy pensador, muy rumiativo, muy obsesivo, si soy una persona muy buscadora de riesgos, soy muy aventurera, yo necesito saber yo de qué estoy construida, porque eso me va a permitir saber qué mecanismo necesito buscar. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Fugas. O sea, hazte de cuenta que tú estás inflando un globo y tú le estás echando aire. Y tú te vas dando cuenta, a medida que le echas aire a un globo, que las paredes del globo, pues obviamente se adelgazan y tienen mucha más tensión, porque tú lo tocas al globo. Y cuando tú sabes que hay un punto de que si soplo un poquito más, es posible que se rompa el globo, la gente lo que hace es liberarle la trompita, pues como el cauchito, para que el aire que salga. Es decir, todos los cerebros necesitan sacar la tensión que acumulan. Es como una regla física. Yo necesito descomprimir este sistema y la descompresión de un sistema no necesita fármacos. La regulación química sí, pero descomprimir un sistema que está a punto de explotar y que está demasiado tenso no necesita sino en los estilos de vida hacer cosas contundentes y que son hasta sencillas. Yo creo que la gente cuando va a la consulta pues pretende que uno va a sacar, no sé, una cosa anecdótica, pero no, son más sencillas de lo que se cree. Por ejemplo, hay que hablar activamente de lo que yo siento. Las personas que tragan la emoción se enfermarán más. ¿Con quién, doctor, y con quién lo voy a hablar? Pues posiblemente uno quisiera que la gente lo hablara con sus pares, con sus familiares, pero como ellos no están preparados para estos temas o muchas veces no tienen el deseo, la sensibilidad o el tiempo, la gente termina hablando con el terapeuta, la gente termina yendo al psicólogo a buscar un mecanismo para hablar de lo que me sucede y que alguien que sabe de la salud mental pues me diga realmente algunos consejos apropiados, me dé recomendaciones, me haga pensar diferente a mi manera de pensar para yo poder tener otra alternativa. Entonces, las terapias son fundamentales para incluso las personas sanas, ¿cierto? Porque aquí caemos un poquito en como, espérate, yo me enfermo, a ver si voy al psicólogo, porque tiene que ser que me enfermo. No, no. Es que si ya se enfermó, ya tiene que ir al psiquiatra. Póngale la firma. El psicólogo lo puede alcanzar a ver usted estando aliviado, pero yéndole a llevar mecanismos para usted adaptarse a la atención. Entonces, las terapias son muy proactivas, son beneficiosas. Hay diversidad de ellas. Ahorita vamos a hablar un poquito en el tratamiento de eso. Aquí es como darte un brochazo por la pregunta que me estás haciendo. El ejercicio, no hay una acción más contundente para el sistema nervioso que liberar endorfinas y dopamina cuando se mueve el cuerpo, ¿cierto? Casi que eso descomprime el sistema. Es difícil pensar y moverse al mismo tiempo. No quiere decir que cuando tú te muevas no puedas cantar, no puedas pensar en alguien. Sí, claro, puedes hacer eso. Pero como el nivel de angustia que se maneja aquí y como el pensamiento anclado en bucle, no. Casi que son cosas como que tú no puedes hablar y tragar al mismo tiempo. ¿Sí? Porque pues tenés una válvula que te mueve hacia la vía del laringe o hacia la vía de la faringe. Entonces, es muy importante que hagas como que entender que en el ejercicio yo me voy a descomprimir, ¿cierto? Evidentemente, entre gustos no hay disgustos, hay personas que les gusta el ejercicio más aeróbico, hay personas que les gustan los ejercicios que son más de tipo relajación, estiramiento. Mover la masa muscular es bastante importante. Hay muchos estudios que han demostrado que la gente que cuida la masa muscular es gente que está mejor mental y físicamente. Entonces a eso no le podemos seguir dando como la pereza o decir que no tenemos forma, porque el ejercicio es parte de lo que más nos puede regular. Mira, la alimentación sana, tú pensás, ay, pues sí, todos decimos eso, pero es que es cierto. Mira que el segundo cerebro es el intestino, ¿cierto? Y es un cerebro porque realmente ahí está una red neuronal, sobre todo en la vía serotoninérgica, y es muy importante entender que todo lo que pues, conocíamos al intestino como una estructura
alimentaria, o sea, introducíamos alimentos, los triturábamos, los digeríamos, los absorbíamos y los desechábamos. Todos entendimos así el tracto digestivo, pero las últimas décadas vienen trayendo una información demasiado prioritaria, pues fundamental, y es que ahí está un sistema de microbiota, o sea, unos gérmenes que van a hacer el equilibrio del sistema inmune para reconocer bacterias, para recuperar los tejidos. Tenemos bacterias sanas y tenemos bacterias no tan sanas, entonces hay como un equilibrio permanente y eso está relacionado con procesos inflamatorios y con procesos que están relacionados con la ansiedad. O sea, la ansiedad, si todos la miramos semiológicamente, como ahorita vamos a entrar a mirar, se somatiza mucho en el tracto gastrointestinal. Uno siente la emoción del miedo en la barriga, uno siente en el intestino la angustia. ¿Sí? A veces cuando uno dice, ay, tengo una exposición, ay, no me da como un dolor, ¿en qué? En el estómago. Ay, una entrevista de trabajo, ay, no, ya voy para el baño, ¿cierto? Es muy probable que esa víscera te hable de que se siente muy sensibilizada porque ahí pasan grandes cosas y grandes redes neuronales están en el sistema digestivo. Acá, entonces, como para conclusión, una persona que quiera empezar a recuperar su mente y no caer en esta ansiedad o en esta forma patógena, podrá recurrir a ejercicio, a una alimentación saludable, a cuidar el sueño como una necesidad biológica fundamental. Porque ahí nos reparamos, ahí recuperamos la energía, ahí consolidamos la regulación del sistema simpático y parasimpático. Ahí regulamos hormonas, la del crecimiento, las leptinas, la insulina, el sistema cardiovascular se regula por ese sistema simpático y parasimpático. Se consolida la memoria, o sea, tú dejas ahí como en la memoria RAM de tu cerebro información que hiciste durante el día. Cuando tú te vayas a dormir esta noche, tu memoria va a entrar como en un librito, como que se va a consolidar y agrupar como una fuente de información. Entonces, si tú me duermes, en promedio un adulto de dormir 7 a 8 horas y son de buena calidad, tú vas a guardar bien la información, que después vas a acceder a ella en forma de recuerdo, en forma de información, pero si no lo duermes, no. Entonces, es muy importante dormir. Y ya sería que tú que estás estudiando medicina y que estás en las áreas de la medicina, que aprendas a manejar fármacos, que hay unos que son para como el episodio así, urgente, en el momento, o sea, para agudos, para apagar lo que se llama un incendio, ¿cierto? Y pues si sabemos que la reacción que ahorita mencionamos, que es el sistema simpático adrenérgico, es la que va a comandar todos los síntomas, claramente el sistema GABAérgico, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro, es lo que tenemos que realmente colocarle al paciente para que el paciente logre un equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como fármacos principales las benzodiazepinas, fármacos que yo creo que son amados y odiados. Los que lo sabemos usar y los que sabemos la importancia, sabemos que sacarles de todos los conflictos y a todos los pacientes los beneficios usándolas bien. El que no sabe usarlas, el que tiene miedo, mira, a esto tan desadaptado, no las sabe usar, pues no podrá ayudar tanto a los pacientes en fases agudas. Y ya en mantenimientos más crónicos mejoraremos la parte de la noradrenalina con antidepresivos duales, que son ansiolíticos, o sea, que actúan en la noradrenalina, en medicamentos serotoninérgicos, porque la serotonina es una vía de respaldo emocional y ansioso a largo plazo, y algunos medicamentos con efecto colinérgico. Voy a ir a las manifestaciones clínicas, ¿les parece? Entonces, ¿cómo se siente la ansiedad? Que yo les he explicado que todo está en el cuerpo. Tenemos unos grandes grupos, los ubicados en los síntomas urinarios e intestinales. ¿Qué experimenta un paciente ansioso? Micción frecuente, o sea, todo el tiempo creo que tengo que orinar, que voy a orinar, o por el contrario, que quiero orinar, pero la vejiga no puedo orinar, no puedo soltar la orina, yo no puedo orinar completamente, tengo como un residuo o como una imposibilidad de orinar por completo. Ese síntoma es muy frecuente en niños y en personas adultas mayores. Piensen un poquito, en un colegio donde los niños van a presentar, los van a sacar al tablero o los van a poner en un escenario a cantar, o el niño va a presentar un examen, el niño empieza, profe, me voy a orinar, profe, yo tengo que ir al baño. Y entonces la profe a veces piensa que el niño está jugando, que el niño no tiene cuidado, que el niño se quiere ir a perder el tiempo al baño. Y muchas veces no, tan prejuiciosos nosotros, no, es que realmente la vejiga le está diciendo que no se va a poder controlar frente a esa sensación ansiosa.
Y los viejitos también, los adultos mayores también tienden a decir constantemente, lléveme al baño, yo tengo que volver al baño, lléveme al baño varias veces en la noche, ¿cierto? Y uno pensará, sí, los viejitos ya no tienen una buena reserva vesical, tienen que ir mucho al baño, pero es que hay veces, los mismos cuidadores te dicen, doctora, es que no orina. Nos levantamos al baño, vamos 4 veces, 5 veces en la noche, porque ella dice que va a orinar, pero ella no orina. Es una permanente sensación. Entonces, esa es muy frecuente como síntoma de ansiedad. Los típicos diarrea y estreñimiento, hay gente que los intercala, o sea, Apgar de Ostrar es un síndrome que funcionalmente se puede volver un intestino irritable y entonces es, doctora, yo ni sé, a veces son épocas de diarrea, otras épocas que estoy obstruido y estreñido, pero hay unos que predominan en un patrón que lo movilizan emociones. O sea, es que tengo esto pendiente, es que tengo este viaje, es que se va a casar un hijo, y eso es algo para usted malo. No, no necesariamente, doctora, no es malo, pero si viera que es que yo no sé, yo no puedo comandar el intestino está jodido. Solamente a mí lo único nuevo que me está pasando es que un hijo se va a casar. Entonces, mira que la gente ni siquiera puede conectar lo que piensa y siente con la víscera, pero la víscera sí está conectada por el sistema adrenal, y simpático y parasimpático. Entonces, por eso es que los pacientes van a debutar con estos síntomas. También hay distensión y cólico, muy frecuente en niños. Los niños, realmente ahorita vamos a ver, una de sus principales manifestaciones es la ansiedad por separación, y en ella el síntoma somático es contundente. El paciente experimenta no poder del dolor de estómago, y lo llevan al pediatra, lo llevan al gastroenterólogo, el niño se queja de cólico, le duele el estómago. Muchos padres entran como en la duda de, doctora, ¿será que es mentira? ¿Será que se hace? ¿Será que se lo inventa? Muchachos, en esto les aconsejo, nunca los pacientes inventan cosas que los hagan sentir tan malucos. Uno hay veces mentirá o manipulará y querrá salir de conflictos y se inventa cosillas, pero que está maluco y que tiene este dolor, no, no, esto realmente es un síntoma real, pero realmente es funcional, ¿cierto? A nivel neurológico tenemos cefaleas, síndromes vertiginosos, mialgias y síncopes, muy debutantes en urgencias como manifestación de ansiedad, ¿cierto? La cefalea se vuelve supremamente crónica y es una sensación pues, abrumadora, que incluso los pacientes le dicen, doctora, es que a mí me ponen todos los analgésicos, a mí me ponen opiáceos, a mí no me sirve nada. Y eso es un signo para uno pensar, ¿cómo no le va a servir nada? Si tiene un dolor y le ponen los analgésicos más potentes. Es que no le sirven analgésicos, le sirven ansiolíticos, porque el origen de la cefalea es la contractura muscular y toda la vía del dolor que se dispara desde los sistemas amigdalianos. Los síndromes vertiginosos se hacen como de mareo, de constante inestabilidad, y recuerden que los síncopes, de hecho hay una patología bastante común, pues, o por lo menos muy conocida, que es la disautonomía. Y las disautonomías tienen, pues, obviamente, su prueba específica, su alteración en varios receptores de presión arterial, frecuencia cardíaca, pero tienen un sustrato ansioso muy alto, muy, muy alto. La parte neurovegetativa es la que al paciente más miedo le da, mucho miedo, o sea, realmente, doctora, yo pensaba que esto era un infarto, esa taquicardia, esas respiraciones donde yo no puedo tragar, como entrar el aire y me quedo como suspirando, la sudoración profusa, el cuerpo pues, por dentro es caliente, pero las extremidades son frías, tiemblo, se me contraen las extremidades, manos y pies, como que no los siento, como encalambrados, me puedo poner rojo y unas partes del cuerpo como en vetas, como pálidas y rojas, ¿sí? Y esto al paciente le hace entrar en una creencia de que se está infartando, se está muriendo, es una enfermedad grave del cerebro o el corazón. Y el trastorno del sueño, pues ya les hemos mencionado como la hipótesis de que pues, no vamos a dormir, vamos a estar vigilantes, vamos a estar alertas. Entonces hay insomnio para quedarnos dormidos, o sea, insomnio de conciliación, despertares múltiples y sensación de no reparación. Yo puedo lograr dormir, pero doctora, yo me levanto igual de cansado. Yo siento como que a mí me pasó un camión por la noche, o sea, yo tengo todo el cuerpo contracturado, rígido, sin nada de descanso, a pesar de que este reloj, o aquí dicen que yo dormí 7 horas, 8, pero en el fondo yo no puedo mejorarme de la reparación del sueño. Entonces, estas son las manifestaciones físicas. Los síntomas de la conducta es que el paciente está alerta, bloqueado afectivamente entre llanto, irritabilidad, inquieto. Es muy frecuente que el ansioso se coma las uñas, se arranque cueritos, se mueva el pelo, se rasque la piel, o sea, como que todo el tiempo manifestando corporalmente su insatisfacción. La cara se le ve la sorpresa, se le ve la preocupación, se le ve abatido y con posturas muy cambiantes o inestables.
Y a nivel de pensamientos, cognitivamente, eso sí le encantará a los psicólogos cognitivos, es su manera de pensar. Peculiarmente el ansioso tiene generalización negativa, catastrofiza los eventos, lo que le ocurre, polariza como entre bueno y malo, nunca hay puntos para él intermedios, se siente afectado negativamente por todo, tiene pensamientos muy radicales, como de que nunca he tenido buena suerte, jamás a mí alguien me da una oportunidad laboral, todo me sale como yo no lo quería, o sea, siempre están muy magnificando su conflicto, ¿cierto? Ellos mismos les saben decir a uno, mis problemas son pequeños, pero yo los veo gigantes, yo los magnifico y yo les doy un poder que otra, yo no quisiera, pero yo no puedo dejar de hacerlo. Esto ocurre automáticamente en mi mente, me mantiene insegura, duditativa, preocupada, ocupada en pensamientos, en pura rumiación de ideas. Y adicionalmente el paciente no se podrá concentrar en nada. O sea, el paciente es como picando entre cosas que hace, pero la mente está cansada de que lo pongas a pensar todos estos pensamientos automáticos. Profe, ¿el Vamos, autosabotaje hace parte de la ansiedad o más de la depresión? no, de ninguno de los dos. El autosabotaje es un esquema de defensa de la mente, donde cuando tienes niveles altos de incertidumbre y poca autoconfianza, tú mismo te llevas a un punto de no poder creer en ti y haces lo que se llama la profecía autorrealizada. O sea, tú, por ejemplo, yo digo, yo creo que yo soy mala para las matemáticas, a mí me va a ir muy mal en el parcial de matemáticas, la profesora es tan tirana, me pregunta siempre cosas difíciles, yo no voy a poder ganar el examen. ¿Y qué voy a hacer yo en la casa? No estudio nada. No, lo dejo para el último día, yo no sé ni siquiera qué entra para el examen, y yo llego al examen, yo saco 1 y le digo a mis compañeros, a mi mamá, si vieron, yo les dije que yo era muy mala para matemáticas. La profesora es muy corchadora, definitivamente yo no soy buena para esto, y eso no es una cosa que sucede sin que tú hayas programado cada paso. Lo que pasa es que es un mecanismo inconsciente. Entonces eso es un proceso psicológico, ¿sí? Acá es un poquito diferente, pero pueden correr cosas de que el paciente pierda su confianza también al sentirse tan ansioso y que no puede dominar sus experiencias emocionales. Acá voy a entrar como en el fin de la charlita y vamos a hablar de la clasificación del DSM-5. El DSM-5 es el texto de categorías diagnósticas de la enfermedad mental, para muchos queridos, para muchos odiado. Yo pienso que es útil, porque qué tal que no tuviéramos un libro que diga cómo se comportan las enfermedades, qué síntomas tienen, cómo se llaman, pero a algunos pacientes les molesta. Yo he entrado mucho a hablar con algunos porque, doctora, es que yo soy más que una enfermedad, clarísimamente. Los pacientes no son una enfermedad. Yo tengo que, antes, o sea, el nombre le permite a usted hacerse cargo de cómo se llama lo que usted padece, y eso es bastante positivo. Pero usted no se puede dejar encasillar. Esto no se trata, volvemos al tema, de un estigma de condición. No, no, no. Yo puedo sufrir una patología o tener un padecimiento, pero yo soy yo, ¿cierto? Entonces, la categoría sí nos da esa información. Y para los médicos es la forma de entendernos de qué condiciones pasan los pacientes, como tener algo más objetivo. Entonces, tenemos dos ansiedades, tenemos estas que están acá, aquí creo que se las muestro como cada una. Entonces, ansiedad por separación es una que atraviesa mucho la infancia, o sea, los niños y los jóvenes. Generalmente en niños debe durar 1 mes, en jóvenes 6 meses, y es un proceso de ruptura con la imagen de apoyo, de cuidado. Cuando me tengo que ir de la casa, cuando me fui de un viaje, cuando me entraron a la guardería, cuando mi papá se va para el trabajo y me deja solo o me deja con la empleada. ¿Sí? Es yo sentir que la figura de apego no está para mí, ¿cierto? Recuerden que, miren, les dije, en los niños es 4 semanas, o sea, 1 mes. No es que si yo llego el primer día al jardín, mi hijo y llora, ya tengo que coger pan de la psiquiatra infantil porque el niño tiene ansiedad de separación. Lo normal es que llore y lo normal es que él sienta que es algo desconocido, pero si el patrón es permanente y el niño no puede superar su angustia, le duele el estómago, llora, tiene pesadillas, siente mucho miedo, no puedo pelarlo, no lo puedo castigar, no lo puedo violentar. Tengo que aprender a entender que esta patología existe y que puede haber tratamiento para él a nivel psicológico y psiquiátrico. La segunda es el mutismo selectivo, son niños con inhibición en el lenguaje, no hablan, pueden pasar así semanas, meses. Es demasiado agobiante para los padres porque el niño no tiene problemas del lenguaje, o sea, ya desarrolló el lenguaje, no tiene discapacidad, no tiene problemas de cuerdas vocales, o sea, no tiene ninguna patología psicótica, perdón, pero realmente permanece sin contacto
del lenguaje con los demás. Muchas de estas experiencias pueden ser anticipadas por momentos traumáticos. Y la ansiedad social, que como le estamos dando ahí la imagen, es un temor excesivo al escrutinio de los demás, cuando los demás me están viendo y observando como persona social. O sea, cuando me ven comer en un restaurante, cuando me ven entrar al baño, cuando me ven en un lugar público, cuando me ven exponer en clase, cuando estoy frente a los demás que dirán, cuando me reúnen en un grupo y yo no conozco a estas personas, yo será que las saludo, será que me miran, será que dijeron algo de mí, cuando yo me siento como afectado por la mirada del otro, ¿sí? Incluso hay una parte o hay un subtipo de ansiedad social que le pasa a los artistas. Y es muy llamativo porque la gente creerá que a un artista le encanta el escenario, le encanta, pues si soy bailarín, que todo el mundo me mire, que vayan al concierto, pero no, tienen momentos en que entran en fases de ansiedad social donde la reacción del cerebro es adrenalina y termina entrándoles en un conflicto o somático o de malestar que ya no es lo agradable. Tenemos las fobias específicas. La fobia específica es un miedo excesivo a un estímulo que no debe producir miedo. Voy a hacer el ejemplo como de los que hemos mencionado. Es como si yo estoy frente a un tigre, es normal tener miedo, pero si ese tigre es un gatico, yo no debería experimentar la experiencia del tigre, porque el gatico no es un animal feroz, no me va a hacer nada, no es un eminente peligro, pero los fóbicos con fobias específicas van a sentir que sí, que su estímulo es altamente peligroso. Lo experimentan con animales, lo experimentan con alturas, lo experimentan con lugares cerrados o abiertos, lo experimentan con volar, con las tormentas eléctricas, con la oscuridad, y algunas formas incluso muy abstractas de fobias que existen, que tienen cada una su nombre específico. Uno no se las tiene que aprender todas, pero uno las va aprendiendo con su nombre porque pues ya va dándole connotación propia a la enfermedad. Tenemos el trastorno de pánico. El pánico empieza como un ataque, se llama ataque de pánico realmente. Nunca es mortal y al paciente hay que darle tranquilidad de que esta enfermedad, como esto es una descarga adrenérgica, se agota, no es permanente y no te va a llevar a la muerte, pero es muy incómoda, se siente muy incómodo y lleva en forma repetida a producir lo que llamamos trastorno de pánico. No puede tener un ataque aislado o trastornos de pánico porque son crisis repetidas de pánico. Tiene síntomas, tiene 11 síntomas físicos, miren que son muchos. El dolor de pecho, la respiración entrecortada, las parestesias, la sensación de livianez en la cabeza, la debilidad de las piernas, el mareo, tinnitus, sensación de choque, desvanecimiento, dolor precordial, taquicardia y 2 síntomas cognitivos que son miedo a enloquecer y miedo a morir. ¿Sí? Este episodio no lo lleva a uno a coger un teléfono, como le diría a mis estudiantes, y a pedir una cita al psiquiatra. Te lleva a urgencias. Tú crees que estás con una crisis inminente de muerte. Posiblemente, como dura entre 5 y 15 minutos, es un disparo normal, el punto más alto de la angustia, el paciente en el camino se va sintiendo mejor. O llega al hospital como, ay, Dios mío, ya me pasó esto, ¿cierto? Y puede que tú lo revises y encuentres que está muy estable y que no pasó nada, pero el paciente le queda un miedo a ese miedo, me va a volver a dar, ¿me va a dar en dónde? En la calle, de noche, con una amiga, me va a dar en un examen, ¿dónde me va a dar esta preocupación o esta angustia? La agorafobia es una experiencia de ansiedad relacionada con eventos externos, como estar en lugares conglomerados, en lugares cerrados o abiertos, en filas donde sienta multitudes o que no pueda estar en la calle solo. Generalmente el paciente tiene miedo a perder el control, a desvanecerse, a desmayarse, a estar en una conducta que lo avergüence. Y esos pacientes se encierran mucho. Es muy conocido que los pacientes con pánico pueden desarrollar agorafobia como consecuencia del pánico, que se encierran, ya no quieren estar con nadie, dejan de ir a la universidad, dejan sus trabajos y tienen una vida bastante restrictiva, pero la agorafobia por sí sola podría aparecer sin que haya pánico. Y por último, la ansiedad generalizada, que es una preocupación permanente de temas cotidianos, le da a una población un poquito más adulta que ya tiene responsabilidad laboral o familiar, tienen cansancio, tienen insomnio, tienen tensión muscular, tienen rumiación de ideas preocupantes de temas comunes como son las cuentas, los hijos, situaciones de salud, pero todo está magnificado.
Entre factores de riesgo para estas patologías que ahí les mencioné, tenemos genéticas, hay ansiedades que tienen factores genéticos y hay una epigenética, sobre todo del receptor glucocorticoide, que va a hacerte más sensible para tener un sistema nervioso simpático más hiperactivo que no modula a la baja, o sea, que no tiene contrarregulación. Ambientalmente, traumas repetidos, ¿sí? Crianza o muy sobreprotegida o crianza muy punitiva, ¿cierto? Ambos factores no son buenos para estar bien a nivel de ansiedad. Los esquemas aprendidos de la infancia que generan inseguridad, desconfianza. Los estímulos estresores, ya que mi familia vive conflictos, tengo un apego a una pareja, me va a dejar, esta relación se terminó, cómo voy a vivir esta experiencia, cambié de trabajo, tengo dinero para pagar mis gastos, ahora estoy restringido. Todos esos factores estresores pueden ser no la enfermedad, sino el detonante que te entre en el bucle de la enfermedad. Comorbilidades existen, es muy frecuente juntar enfermedades psiquiátricas entre ellas, o sea, pacientes que puedan tener 2 trastornos de ansiedad, ¿sí? Yo puedo tener TOC, ansiedad generalizada, yo puedo tener pánico con fobia, sí, se pueden juntar. Y puedo tener trastornos afectivos en forma secundaria, como dijimos ahorita, es frecuente que puedan haber pacientes depresivos con ansiedad y pacientes bipolares que tengan ansiedad. El abuso y las sustancias psicoactivas, no lo olvidemos, porque realmente los ansiosos a veces mitigan su angustia con sustancias. Y lo hacen más fácil que ir al médico, y lo hacen más fácil que tomarse un medicamento, cosa que a uno le preocupa mucho. Una de las más conocidas es la comorbilidad entre ansiedad social y licor. Parecería que el paciente que no puede socializar y no siente afinidad para estar en lugares divertidos con personas, si toma licor, es capaz de hacerlo, es capaz de sacar a la amiga a bailar, es capaz de volar en el avión, es capaz de enfrentar una reunión de la empresa. Entonces terminan llevando el licor a conductas comunes de la vida, o sea, en el almuerzo, yo siempre, doctora, si no tomo unos traguitos, yo no soy capaz de hacer eso a palos secos, yo tengo que hacer eso para poder invitar a esta chica a salir o para poder hablarle algo a alguien, yo me siento muy inseguro para conversar con alguien, entonces ahí terminas teniendo 2 posibles patogenias. Y también hay que tener en cuenta que hay sustancias que por sí mismos, sobre todo las estimulantes, pues van a producir cuadros de ansiedad por toxicidad, como tipo pánico, que lo produce mucho la cocaína. También la marihuana, que tiene un potencial alucinógeno, y un mal viaje de estas sustancias puede llevar a cuadros disociativos y ansiosos muy incómodos, ¿cierto? Ah, doctora, pero yo he escuchado que otros pacientes con consumo de marihuana se sienten tranquilos. La partícula, o sea, la molécula del THC tiene unas propiedades depresoras y calmantes, ¿cierto? Pero el delta 9 tetracannabinol, que es la parte alucinógena, no. Entonces, dependiendo de la pureza de la molécula, de mis receptores endocannabinoides, de mi forma de toxicidad o de mi forma de consumo, yo podría conectar con una experiencia tóxica, incómoda, que me dé pánico. ¿Sí? Y condiciones médicas, todos conocemos personas que, ay, tiene POC, doctora, pero vive ansiosa, de que ya no respira, de que está infectada, de que tiene mucha tos, de que se va a enfermar, y parece que a las enfermedades físicas la mente como que les diera más importancia y se sintieran muy vulnerables y con preocupación de tener un riesgo, y doctora, si ya me dio un infarto, de pronto me da otro, y yo todos los días me quiero chequear la saturación, la presión. Con lo del COVID fue muy evidente eso, pacientes que estaban enfermos o no, de cuadros gripales o virales, pero yo me miro la saturación, de pronto yo estoy muy grave, yo voy a tener que ir al hospital, y muchas cosas estaban en la parte mental de los pacientes que posiblemente no ameritaban, y eso fue muy difícil de manejarlo comparado con los que sí estaban infectados y gravemente enfermos. Y por último, pues el tratamiento de las ansiedades tendrá lo que te mencionaba ahorita como abrebocas, es unos estilos de vida más saludables. El que no haga caso a esto porque piense que esto, ay doctora, qué tan cliché, qué tan igual que todo lo que todo el mundo dice, pero es que es la recomendación universal porque es la que funciona. ¿Sí? Funciona el ejercicio, funciona la meditación, funciona el mindfulness, que es la conciencia plena en el presente, la mente no gravita otro periodo de tiempo que no sea el hoy. Lo que pasó ayer ya se fue, ya no existe, yo no puedo ir allá, no lo puedo transformar a mi pasado, me enseñó cosas, pero yo no puedo llevar a mi mente el pasado, eso me da melancolía, me da depresión, y si voy al futuro, que son estos que estamos hablando hoy, los pacientes ansiosos les encanta lo supuesto, lo que pasará, y donde de pronto, y que si me dejan, y si se me cae la casa, y si no tengo trabajo, y si me enfermo, o sea, todo es un supuesto.
pegado al futuro que no existe. Lo más triste es que no existe, no ha llegado, no sabemos si va a pasar. Entonces no vale la pena adelantarnos tanto. Entonces es muy recomendable que la gente aprenda técnicas. Posiblemente los orientales nos llevan, pues, obviamente mucho tiempo en técnicas de meditación y técnicas de relajación. Los occidentales somos más de hacer y entonces somos de una vida un poquito más desenfrenada. Entonces, el estilo de vida saludable, la alimentación, regular el sueño, obviamente el contacto con personas. Nada le sirve más a un ser humano que sentirse comprendido por otro, que sentirse apoyado, que tener unas amigas con las cuales se sienta a tomar café y está contenta y se muere la risa, o tener unos amigos con los que juega fútbol, o tener unos pares con los que se pone a jugar play. O sea, esos momentos son bastante interesantes. Si no llenas tu vida, es lo que no va a descomprimir ese globito que les decía que está a punto de explotar. Las psicoterapias, pues hay de muchas técnicas. La psicoterapia cognitivo-conductual trabaja pensamientos automáticos, que es la parte cognitiva, y las conductas problemáticas que hablamos al principio, como la alimentación, los excesos, el aislamiento, ¿cierto? Y es bastante importante en el manejo de la ansiedad y bastante recomendada. Hay terapias de tercera generación, pues ya como con cosas más específicas. Y por último, tocamos la puerta de los fármacos. Como les dije ahorita, aunque esta charla no está enfocada a hablar de medicina o medicamentos, los fármacos de primera instancia que van a apagar el incendio o apagar los síntomas adrenérgicos, la oleada de los síntomas más intensos del sistema simpático y modular la vía del cortisol, van a ser las benzodiazepinas, ¿cierto? Ahí miraremos medicamentos de tipo tomados, parenterales, si el paciente está agitado o no, la dosis según el tiempo de acción de la benzodiazepina. El riesgo que tiene o el miedo que tiene la gente es, ay, doctora, producen adicción, producen dependencia. Con eso es cierto que tienen un potencial adictivo, pero ese potencial dependerá. Si lo estás usando con un fin médico, realmente tenía un profesor que era muy teso y que decía, uno no se vuelve adicto a algo que necesita. No, no te vuelves adicto a algo que necesitas, te vuelves adicto a lo que no necesitas y consumes. A eso sí, tenle miedo. Entonces, realmente, pues esta condición amerita el uso de las benzodiazepinas, porque la benzodiazepina es ansiolítica, relajante muscular, hipnótica, o sea, va a producir el sueño y va a producir amnesia. No te vas a acordar mucho de ese evento traumático, de esa angustia, de esa idea permanente en tu cabeza de temor. Entonces va a ser bastante efectivo. Y ya como manejos a largo plazo, medicamentos serotoninérgicos, noradrenérgicos o combinados que nos lleven a regular vías alternas de neurotransmisores y poder ahí liberarnos de las benzodiazepinas para no crear un mayor riesgo en el tiempo. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. Profe, bueno, eso que mencionabas de las ideas como de futuro y como esas ideas rumiantes, ¿pueden ser solo de la ansiedad o pueden ser derivadas también como de un apego ansioso, pues no sé, algo diferente? O van de la mano, no sé. Es que la ansiedad viene a connotar el conflicto, como decíamos ahorita, o sea, la parte anormal. En el apego es una reacción nata, necesaria del ser humano, y como a veces psicológicamente no está adaptado a mis requerimientos, me puede desbordar síntomas. Pero yo no puedo asegurar que toda persona que tiene problemas de apego ya está enferma de ansiedad. No, diríamos que el apego lo tendríamos que mirar a nivel psicológico porque son estructuras como de bienestar de un ser humano. En cambio, cuando hablo de ansiedad, sí puedo asegurarte que el sistema neuroendocrino, que el sistema inflamatorio, que el sistema simpático están afectando todas esas áreas biológicas que hablamos y tú te vas a producir síntomas de enfermedad. Entonces, alguien con apegos afectados podrá ir solo a terapia. Y en cambio, alguien que tenga la sintomatología de la enfermedad ansiosa, en mi concepto, debería tratarse con medicamentos los síntomas y como el medicamento no te enseña nada, es cierto que el medicamento no te va a dar una estrategia específica de cómo solucionar tus temores, no te va a quitar la fobia, por ejemplo, sino que te la va como a cortar la reacción de miedo. Entonces ahí es donde la gente a veces hace crítica y dice, pero es que a uno se le quitan los síntomas, el psiquiatra, pero entonces yo cómo aprendo a lidiar mis miedos. Ahí es donde se va a terapia. Ahí se va a terapia, cuando ya te sientes mejor y tienes que hacerte cargo de tus aprendizajes, de tus conflictos, vas a desensibilizarte. Por ejemplo, las fobias requieren desensibilización sistemática, es decir,
Yo tengo que aprender a entender, por ejemplo, que el ascensor me va a llevar de un lugar a otro, nos montamos, no nos pasa un peligro, tiene un sistema de aireación no, es que yo me quedo sin aire, es que yo no voy a respirar, es que yo me voy a ahogar, ¿cierto? Entonces, la sensación de ahogo la produce tu cuerpo, no el ascensor, es tu cuerpo cuando está en esa activación simpática que dijimos que el pulmón ventila muy poco y es muy superficial. El paciente no sabe eso. Entonces, el paciente, ¿qué cree? Doctora, en el ascensor se me acabó el aire. Es el ascensor el que me quitó el aire. Yo me iba a ahogar. No es el ascensor, es tu cuerpo el que te está mandando esa señal. Es como lo que les decía al principio, la ansiedad es como la forma de mensaje que te está llegando a ti para que tú sepas qué tienes que descifrar. Es el mensajero. El mensaje ya es la experiencia. Yo qué hago en mi vida, qué cosas me quiere decir esta ansiedad, qué me quiere enseñar. Cuando la gente hace un proceso más interior, dice, yo me quiero tratar mis síntomas, yo me quiero mejorar, yo no me quiero enfermar más, doctora, ni del cuerpo ni de la mente, porque esto es insufrible, pero yo quiero aprender a entenderme, yo quiero conocerme, yo quiero condicionar diferente a mi cerebro, quiero sacar mis ideas más desadaptativas, más primitivas y mejorarlas. Y eso se hace en terapia, no se hace con fármacos. Listo, profe. Bueno, profe, entonces sigamos con la sesión de preguntas. ¿Correcto? Entonces, la primera pregunta es, ¿la ansiedad puede presentar despersonalización o desrealización? O sea, Sí, puede ser acompañada. cualquiera, sí, son dos síntomas que son de alteración del estado de conciencia, que son transitorios, muy incómodos. Las personalizaciones es sentir no conciencia de quién yo soy, yo no me siento quién yo soy, y incluso mi cuerpo lo puede evidenciar por momentos extraño, como que estas no son mis manos, este no es mi cuerpo, yo no estoy dentro de mi cuerpo, y la desrealización es del lugar, del entorno. Esto que es para mí conocido se convierte en algo desconocido, que yo no sé en qué lugar estoy cuando supuestamente es un lugar que siempre habito o es un lugar común para mí, y permanecen como más activos esos dos síntomas, sobre todo en el trastorno de pánico, es donde más ocurren, pueden ocurrir en otras ansiedades, pero en ellas es donde más se debuta con esos dos síntomas tan incómodos. Bueno, profe, otra de las preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre una crisis de ansiedad y un ataque de pánico? Ninguna, sino que le decimos crisis de ansiedad a cualquier manifestación ansiosa, y pánico es la forma más alta de crisis de ansiedad, o sea, es el punto donde los síntomas son más intensos. Entonces, cualquiera de las ansiedades que mencionamos aquí, que son 9, tienen síntomas ansiosos, que la gente puede decir, me apareció como un episodio, entonces, doctora, estuve ante una crisis o un ataque de ansiedad, ¿cierto? Pero deberíamos ser un poquito más pulidos de no mencionar ansiedad como toda la categoría diagnóstica, sino poner el nombre. Ah, me dio una reacción fóbica, ah, me dio una crisis de ansiedad generalizada, tengo un episodio actual de ataque de pánico, ¿sí? Pero generalmente cuando tú le escuchas al paciente hablar de crisis, te está refiriéndose a un ataque de pánico, que son los puntos como más altos de sensación física, de angustia. Otra Profe, pregunta decía, ahora. ¿qué Sí, síntomas, qué síntomas o actitudes son más comunes para uno saber si sufre o no de ansiedad? perdona, repítamela. ¿Qué síntomas o actitudes son más comunes para uno saber si sufre de ansiedad o no? Pues yo creo que la escalita que vimos ahorita de grupos, o sea, hay 3 tipos de síntomas de que si tienes ansiedad. Los fisiológicos, urinarios, gastrointestinales, vegetativos, insomnio y la parte muscular. Esos son los focos centrales donde se manifiesta la ansiedad física. La parte del pensamiento catastrófico, anticipado, polarizado, es típico de las personas ansiosas. Y las conductas donde hay inquietud, donde hay, me muevo las manos, tengo fases de angustia, estoy inestable, son los conductuales, que ya fugan a, entonces con eso yo voy a tomar licor, con eso yo me calmo comiendo, con esto yo me calmo si, no sé, si hago alguna conducta como gastar dinero, ¿cierto? Ahí son las compulsiones. Entonces, esos 3 ejes te hacen pensar que estás debutando frente a un trastorno ansioso y deberías consultar a un psicólogo o a un psiquiatra. Al psicólogo, si crees que hay un factor específico que está llevando a sentirte así, y si no lo encuentras, es más importante que vayas primero al psiquiatra para mirar si regula tu parte biológica y después te manda a hacer el proceso psicoterapéutico específico.
Listo, profe. Otra pregunta. ¿El apego ansioso puede ser derivado del trastorno de ansiedad por separación o cómo se diferencia? Es al revés, es al revés. Yo formo el apego desde que estoy pequeño, o sea, yo pienso que estas son mis figuras primarias de cuidado, de protección, de las que yo necesito porque son como mi peldaño de seguridad, que generalmente son padre y madre. Hay familias que no cuentan con los dos, sino mamá y abuelita, ¿cierto? O mamá solita, pero independiente, si yo hago ese apego ahí, yo siento que ellos son mi protección, que yo los necesito, ¿cierto? Pero cuando yo llego al episodio de la ansiedad por separación, es que esa figura para mí se desvanece. O sea, yo me estoy alejando del que me protege. Yo no me siento bien solo, ¿cierto? Y como tengo una edad pequeña, generalmente son niños o adolescentes, empieza la incertidumbre de si yo soy querido, si esa persona no me va a abandonar, si esa persona que se enfermó y no ha vuelto a la casa será que se va a morir. Entonces yo empiezo a entender el desapego, ¿cierto? Pero primero se construyó el apego, un factor psicológico. Si se me construyó sano, si mira, si yo fui una niña con un apego sano, mi mamá me va a dejar en el jardín y yo me voy a sentir incómoda y voy a sentir que necesito explicación de por qué me va a dejar en un jardín y por qué ella se va. Y que necesito que me diga, tranquila, yo voy a volver, ¿cierto? Y que yo verifique que ella volvió, ella no me dejó, ¿cierto? Y que está pendiente de mí, así yo me vaya a otro lugar y no la voy a necesitar porque otras personas también me pueden cuidar y yo voy a estar bien. Ella escogió un lugar para mí bueno, con bienestar. Entonces, si mi afecto es ansioso, si mi apego es inseguro, pues ya es un caos llegar a la ansiedad de separación. Listo, profe, muchas gracias. Y la otra pregunta que dejaron acá en el chat es, ¿cómo identificamos en consulta hasta qué punto el paciente requiere farmacoterapia o su ansiedad puede ser manejada mediante cambios en estilo de vida y psicoterapia únicamente? Yo creo que estilos de vida y psicoterapia se tienen que hacer en todos los casos. Para mí, esa es la indicación porque son los que realmente construyen el cambio. De hecho, hay pacientes que al principio no quieren recibir medicamentos, pero cuando el medicamento les apaga el incendio, ya qué diferencia, ya es uno, ya fuiste a terapia, ay no doctora, yo estoy muy bien, yo ya me tomé eso y a mí se me quitó el miedo, a mí se me quitó toda preocupación, yo duermo felizmente, yo para qué voy a ir a terapia. Mira como a veces uno es de cómodo, uno es muy cómodo con respecto a saber qué es lo que está buscando en un tratamiento. Cuando saber poner medicamentos es porque realmente tú te encuentras con que el patrón se volvió muy crónico. Casi todas las ansiedades que mencioné hoy, que son las del DSM-5, cursan con un periodo de condición patológica de 6 meses. ¿Sí? Si a mí, tú me consultas a mí con unos síntomas parecidos a la ansiedad generalizada, de pensamiento preocupante por todas las cosas cotidianas, pero tú llevas 2 semanas así, yo no te puedo forzosamente meter en esa clasificación diagnóstica y yo no te voy a medicar para un TAC que no tienes, ¿cierto? Pero la persistencia del síntoma, la continuidad y la unión de síntomas hace que tú te metas a la patología o al trastorno y amerite que sí le pongas tratamiento farmacológico. Por eso los criterios diagnósticos son fundamentales. Eso que de todos, no, que yo, doctora, yo no puedo ser igualito a un libro, ¿cómo así que a mí me van a poner en esta categoría? Es que esa categoría va a decir el patrón de la enfermedad, si sí lo cumples o no lo cumples, ¿cierto? Es para eso, es como para podernos ilustrar y tener la contundencia de decir, mira, este episodio sí requiere tratamiento. Tú ya estás con el cumplimiento de todos los criterios clínicos de la enfermedad. Y no hacerlo oportunamente, el uso de medicamentos va a empeorar tu condición, te va a poner más afectado, van a aparecer más enfermedades físicas, ¿cierto? Entonces, la severidad de los síntomas, la afectación de la funcionalidad, la cronicidad y el tiempo de evolución te hace pensar que ya el tratamiento farmacológico puede ser necesario. Listo, profe. Y ya la última pregunta es, ¿cómo identifico la ansiedad infantil y cómo la diferencia de conductas que pueden tener los niños normalmente? Pues mira, yo creo que normalmente, ya sabemos, niños y adultos tenemos miedos. Miedos es una conducta muy natural. Debemos dejar de poner todo en términos patológicos. Es normal que el niño pueda sentir miedo al dormir, es normal que por momentos no se sienta bien si está en un lugar con desconocidos, ¿cierto? El niño, ¿qué va a hacer? Manifestarlo. Yo tengo que mirar cómo es la manifestación, ¿cierto? Lo importante es que los miedos naturales no te afectan como tu manera de explorar el mundo, de jugar, de funcionar, no te traen tanto síntoma físico. Es que yo, porque a mí me llevan al colegio, yo no tengo que empezar a vomitar todas las mañanas. Entonces, si el vómito no tiene una causa orgánica,
que lo explique, pero el niño cada vez que lo llevan a la escuela tiene vómito, pues yo me estoy enfrentando a un síntoma físico que no es normal, que es anormal. Entonces ahí es donde yo voy a ir diferenciando si es simplemente una etapa, si es una transición, si es un ajuste que el niño está haciendo, y con calma tengo que escucharlo, tengo que hablarle sobre qué. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando mi hijo entró al colegio, pues, o sea, él en el jardín lo llevaba yo en el carro, pero en el colegio entró a un bus del colegio grande. Nunca se había montado un bus. La verdad es que nunca había cogido un bus. Entonces tenía como, ¿qué? 4 años, y estábamos en el paradero del bus, y el niño me empezó a decir, mamá, yo creo que yo estoy enfermo. Yo creo que yo estoy enfermo y no voy a ir al colegio porque me duele el estómago, ¿cierto? Pero entonces, yo sí, ay, no, pero ¿no será que tenemos nervios? Porque es que los nervios son así. Como estamos esperando el bus y no lo conocemos, de hecho le dije, yo también estoy sintiendo como una cosita por aquí, como una sensación como, ay, como que no puedo respirar casi porque estamos esperando un bus que no conocemos, pero yo estoy segura que tú te vas a ir muy bien en ese bus y vas a llegar a tu colegio y te va a gustar. No, pero yo creo que es que yo estoy enfermo. Él me lo decía mucho. Yo creo que yo estoy enfermo. Yo no, pero es que así no se enferma uno, sino que el cuerpo te está queriendo decir que no conoces estímulo, y es normal que nos pongamos así. Es transitorio, que a ti te va a doler la barriga hasta que tú llegues posiblemente al colegio. Y mañana puede que nos vuelva a doler un poco, pero pasado mañana puede que ya aprendas a entender que venga el bus no produce ninguna molestia. Y así fue. O sea, él me dijo, pues yo sí llegué y todavía me dolía el estómago, pero ya se me olvidó. Él dijo fue así, ya se me olvidó. Al otro día, mamá, y mañana me vuelve a doler. Yo creo, puede pasarnos. Pero yo nunca empiezo como, eso es porque usted es un perezoso, que no quiere ir al colegio, es que el colegio, pues, ¿cómo le va a dar miedo al colegio? Ni que usted fuera bobo, es que no tiene por qué tener miedo a eso. No, yo tengo que, como decíamos ahorita, validarle la emoción a mi hijo, entender que es transitoria, y si yo se la ayudo a atravesar, a gestionar su emoción, él la puede describir. Incluso hay niños que hay que ponerlos a jugar, a distraerse con las manos, a pintar y con música decir qué sienten, ponerle etiqueta a las palabras de sus emociones porque a ellos les cuesta más verbalizar. El niño transitará normal los miedos, ¿sí? Ya sí, como les digo, el patrón es intenso, constante, dura mucho tiempo, tiene muchos síntomas físicos, seguro están frente a la parte patológica. Y seguro al niño hay que dejar cortar el sufrimiento del síntoma y llevarlo a mejorarse. Tiene total derecho a tener una mejoría, y también se enferman. Y los medicamentos son muy seguros en los niños, contrario a lo que la gente puede pensar que, ay, doctora, qué peligro ya uno medicar a un niño tan pequeño. No, la mayoría de ansiolíticos se pueden dar desde los 5 años, tienen seguridad, un perfil normal, no les va a afectar ni les va a producir ni dependencia ni un impacto en su calidad de vida. Su metabolismo hepático es muy rápido, rápidamente eliminan el fármaco de la circulación y realmente responden hasta muy bien. Listo, profe. Y bueno, ya para finalizar, en el chat de la reunión les voy a poner el formulario de asistencia. La palabra clave es sensibilizar. Entonces, para que lo llenen, porfa, son 5 minutitos y se cierra. O menos de 5 minutos. Bueno, querida. Listo, profe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo creo que eso es un tema súper importante y más que todo para nosotros como médicos poder identificar fácilmente este trastorno y dar un buen abordaje inicial antes de remitir a estas personas. Recuerden seguirnos también en Instagram, aparecemos como SIGUC-med, es PS, en YouTube también aparecemos como SIGUC Medellín. Y no, muchas gracias por su asistencia y pues nos alegra mucho que nos acompañen y esperamos pues seguir creciendo como grupo y que cada vez más gente se una a nosotros. Amén. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Muchísimas Gracias, gracias, profe. profe. Hasta Hasta luego, luego. que estén bien. Placer. Chao. Gracias, hasta luego.